Hola, muy buenas. Bienvenidos de nuevo al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy, siento que hemos tenido, varios días sin poder subir un vídeo, pero ahora vamos volviendo a la normalidad y quiero seguir con el estudio de Segundo de Corintios y para recordar el contexto, lo que estaba pasando es que había alguien en la iglesia que intentaba romper el testimonio o la autoridad de Pablo. Y entonces Pablo escribe esta carta y primero, entonces ya lo que habíamos visto en los últimos dos estudios es como Pablo responde, pero hoy lo que vamos a ver es que añade una cosa, un detalle muy importante. Y eso es el detalle del perdón. Entonces estamos en 2 de Corintios, el capítulo 2, y vamos a empezar en el versículo 5. Entonces dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Entonces vamos a parar ahí un momento. Y vamos a recordar otra vez ese contexto. Entonces Pablo está hablando de este hombre que le ha causado a él dolor, frustración, un problema, todo. Entonces ya Pablo dice, mira, ya ha recibido la corrección, ya todo el mundo le ha hablado fuertemente. Entonces ahora es importante cambiar lo que hacemos. Entonces es importante también confirmar el amor para con él. Entonces mostrar que a pesar de lo que había hecho, seguimos amándole como cuerpo, porque es parte de nuestro cuerpo. Y entonces ya nos va a mostrar o nos va a hablar más sobre este concepto de cómo amar a un hermano así. Dice en el versículo 9, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces aquí es importante ver por qué es importante perdonar, por qué es importante amar a pesar del dolor que haya causado a alguien. Entonces ya nuestra reacción natural tantas veces es que si alguien me hace daño, que ya ni voy a hablar a esa persona, ya esa persona ha dejado de existir, ya, entonces como se dice tantas veces, perdono pero no olvido. Entonces eso no es perdonar y vemos la importancia para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces vemos lo que Satanás ha querido hacer desde el principio. Claro, Adán y Eva al principio caminaban juntos con Dios. ¿Y qué quería hacer Satanás? Separar. Separar a Adán y Eva de Dios, pero también separar a Adán y a Eva. Entonces, él siempre quiere dividir, separar, castigar, hacer daño. Desde el principio ha tenido la misma meta. Y por eso Pablo aquí dice que, mira, aunque este hombre en la congregación
ha atacado o me ha atacado a mí y ha intentado romper mi autoridad y me ha acusado de cosas falsas. Tenemos que tratar el tema, pero después perdonar. Entonces, y ahí vemos que perdonar también es amar. Otra vez, siempre hay que decirlo en contexto, perdón, en contextos de abuso, por ejemplo. Eso no quiere decir que te vuelves a poner en esa situación. Pero sí, perdonar quiere decir soltar el tema, no guardarlo, no odiar a esa persona, no guardar tus emociones, pero delante de Dios reconocer que de la misma forma que Dios te ha perdonado a ti, hay que perdonar a los demás. Hay que soltar las deudas. Hay que soltar las cosas que te han hecho, que han dolido. No guardarlas. Tantas veces lo hemos hablado, pero sigue siendo una cosa difícil para mí mismo hacer. Porque cuando hay dolor, especialmente dolor físico o emocional, es difícil soltarlo. Pero siempre tenemos que volver a la realidad de nosotros delante de Dios. Pablo entendía ese tema. Porque claro, Pablo antes de ser Pablo era Saulo. Él perseguía a la iglesia. Ya para llevar a los seguidores de Jesús a la cárcel o matarlos. Entonces, él entendía el perdón de Dios. Porque Dios no decía, mira Pablo o Saulo, te voy a perdonar, pero te voy a echar lejos de mí. No decía eso. Decía, mira, Saulo, te perdono y te voy a cambiar. Te voy a usar, te voy a dar una oportunidad. Cambiar de oscuridad a luz. De usar esas energías que usaba para hacer mal, hacerlas ahora para hacer bien. Voy a dar una oportunidad vivir por mí, no por tus deseos de ser buena persona. Entonces, Dios trataba cada tema con Pablo. Y Pablo entendía lo que significaba ser perdonado. Por eso aquí, aunque hay este hermano en la iglesia que había hecho una ofensa fuerte contra Pablo, Pablo llega al punto de decir, mira, ya hemos tratado el tema. Tenemos que confirmar nuestro amor también para este hermano. Tenemos que perdonarle, o si no, dejamos una oportunidad al enemigo. Entonces, ahí está el tema. Tenemos que perdonar para vivir el perdón de Dios en este mundo. No ser como los demás que no han experimentado el perdón de Dios. Nuestra perspectiva, siempre debemos volver a la pregunta, ¿lo que yo he hecho delante de Dios o que ha sido una ofensa para Él es mayor o menor de lo que esta persona me ha hecho a mí? Y si yo veo que su ofensa contra mí es más grande que mi ofensa contra Dios, tengo un problema. Yo realmente me he puesto a mí mismo en el trono de Dios. Porque la realidad es que lo que yo he hecho contra Dios es muchísimo peor que lo que una persona me puede hacer a mí. Eso es la realidad. Eso no quiere decir que no te duele. Eso no quiere decir que esa ofensa no me ha dolido.
Pero quiere decir que de la misma forma que Dios me perdona y no recuerda mis pecados contra Él, borra mis pecados, desde esa misma forma tengo que perdonar, tengo que amar. Sí, aprendo, pero también en el corazón debo estar orando por esa persona para que conozca a Dios o para que crezca fuera o que salga de la situación donde esté. Pero la realidad es que cuando una persona hace una ofensa contra mí, no pienso ni dos veces en orar por esa persona. Y eso es algo triste, porque no aplico el perdón de Dios a la situación donde estoy. Y entonces ya básicamente ahí es lo que vemos en ese texto. Pablo nos dice que a pesar del dolor que ha experimentado, ya es el momento de confirmar nuestro amor para el hermano. Y ya también evitar que Satanás gane ventaja, gane entrada. Es mejor salir, entre comillas, perdiendo, pero no dejar a Satanás entrar, que ganar, pero usando las herramientas del enemigo y dejándole a él entrar en mi contexto. Tenemos que recordar que estamos batallando no contra otra persona, no contra la carne y hueso y sangre, pero contra potestades y poderes. Entonces, ya, ahí está el enemigo. No es esa persona. Yo no soy tu enemigo, o tu vecino no es tu enemigo, o tu compañera del trabajo y alguien en tu familia no es tu enemigo. Nuestro enemigo es el mismo que siempre. Y Él está mirando cómo puede entrar. Y una manera para cerrar las grietas que quiere usar para entrar es perdonar. Aunque esa persona no merece el perdón. Yo no merezco el perdón de Dios. Tú tampoco. Pero Dios muestra su amor a través de mostrar su perdón y dar su perdón a pesar de no merecerlo. Y hay dos pasajes que para mí son cosas, son pasajes conocidos, pero que nos hablan de este tema de perdón. Es un tema que sale muchas veces en la Escritura. En la oración del Padre Nuestro, dice, esto viene de Mateo 6:12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, Dios, perdóname como yo perdono a los demás. ¿De verdad lo queremos así? Quiero que Dios me perdone como yo perdono a las personas que han hecho una ofensa contra mí. Yo tengo que decir que no. Yo creo que si somos honestos, estamos de acuerdo con eso. Porque no perdonamos como Dios perdona. Y si alguien tiene derecho de no perdonar, es Dios. Pero a pesar de lo que hemos hecho, en el momento más bajo, cuando somos enemigos de Dios, Él muestra su amor para con nosotros. Da su vida y nos ofrece su perdón. También otro texto muy conocido viene de Lucas 23. Entonces aquí estamos ya en el momento de la crucifixión. Esto es Lucas 23, 34.
Jesús ahí en la cruz y dice, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús ahí ya había recibido el maltrato injustamente de todos, le habían escupido en la cara, le habían pegado, le habían maltratado horriblemente. Él tenía todo el derecho de ya proclamar sus derechos y defenderse. Pero ¿qué dice? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es muy importante que entendamos que una persona que no conoce a Dios no va a actuar como una persona que conoce a Dios. Y una persona que conoce a Dios no debe actuar como una persona que no conoce a Dios. Otra forma de decirlo es un pecador se va a portar como un pecador. Es así. Tenemos que dejar de enfadarnos porque una persona que no conoce a Dios no se porta como yo. Y no es justo. Tenemos que dejar esa forma de pensar. Y a la vez reconocer que si yo conozco a Dios, no tengo excusa. Yo debo perdonar, yo debo amar, yo debo dar, yo debo sacrificar, yo debo pensar en otros. Debo tener misericordia y gracia hacia los demás. Porque es lo que yo he experimentado de Dios, no de otra persona, de Dios, el Altísimo. Entonces debo vivirlo. Entonces hoy me gustaría lanzar el desafío de perdonar, de vivir vidas sencillas. Porque cuando guardamos el dolor o el rencor o el enfado, realmente hacemos daño solo a nosotros mismos. Y ya también hacemos daño a nuestros ministerios, a nuestras vidas cristianas. Porque ya no brillamos, ya ponemos barro encima de la lámpara. Y nos portamos como personas que no conocen a Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro mensaje entonces? Debemos vivir de otra forma. Para terminar, quería compartir una historia de una mujer que yo tuve el privilegio de conocer, que ella vivía con nosotros unos 3 meses cuando mis hijos eran pequeños. Y ella vino para ayudarnos con los hijos durante esos 3 meses. Y cumplió 70 años estando con nosotros. Y ella era una mujer que, ella tenía arrugas en la cara, pero de sonrisa. Entonces ya era una persona que al ver su cara, yo al principio decía que mira, ella ha tenido una vida alegre, una vida buena. Una vida sin dificultades. Pero después de conocerla más, yo aprendí que realmente su vida fue muy difícil humanamente. Su marido falleció joven. Y su familia, sus hermanas y otras personas en su familia le habían tratado muy mal. Entonces ella había pasado por muchas cosas. Pero la diferencia es que ella pasaba por todas esas cosas con Dios. Ella era consciente de que Jesús caminaba con ella. Y ella decía que yo prefiero vivir una vida difícil junto con mi Señor
que tener una vida fácil con todo, pero sin mi Señor. Ella fue como Pablo. Ella había perdonado a las personas que le habían maltratado, que le habían hablado mal de ella, que habían ya hablado cosas falsas sobre ella. Ella les perdonó. Entonces no guardaba nada. Y por eso ella podía vivir una vida de gozo. Porque ella realmente caminaba con su Señor. Su valor, su identidad, todo venía de su tiempo con Él. Y ella entendía quién era. Nosotros tantas veces basamos nuestra identidad y nuestras emociones en otra persona. En lo que otros nos hacen, nos dicen, intentan hacer, lo que piensan. En vez de volver al deseo de Dios al principio. Dios quería caminar con Adán y Eva, de pasar tiempo con ellos. Querían que ellos le conociesen. Es el mismo de Dios ahora. Es el mismo deseo de Dios. Quiere que nosotros caminemos con Él, para que podamos comprender que Él realmente es todo para nosotros. Y cuando la gente nos trate mal, podemos perdonarla. Cuando nos hablan mal, podemos soltarla. Cuando nos acusan injustamente, podemos orar como Jesús y decir, mira, Padre, perdónalos, porque no saben. Entonces, los pecadores se van a portar como pecadores. Y nuestro papel es brillar para ellos, para que vean que hay más. Y así, al perdonar, también tapamos las grietas donde el enemigo quiere entrar y ganar ventaja. Entonces, ¿qué vas a hacer hoy? Todos nosotros tenemos personas en nuestras vidas que nos han hecho daño. Y hoy necesitamos perdonarlos y empezar de nuevo. Sí, eso igual forma parte de quienes somos. O igual queda un dolor. Pero nuestro Dios es el médico que trata el tema del dolor. Nuestro Dios es el Dios que entiende cómo es el dolor. Y nuestro Dios es el Dios que siempre está ahí para ti. No lo olvides. Dios está ahí para ti. Y tú vales mucho para Él. Entonces, como siempre, si tú tienes una duda, una pregunta, o quieres saber más de este tema o de otro tema, por favor, contacta con nosotros. Porque Dios quiere que le conozcamos y que después, con lo que conozcamos de Él, que también le hacemos conocido a través de nuestras vidas, a través de nuestras palabras, y que sigamos estudiando su palabra juntos, porque somos llamados a ser cuerpo, familia. Entonces, no islas, no lo olvides, tú vales mucho para Dios y no hay nada que te puede separar de su amor. Te ama. ¿Cómo responderás tú? Bendiciones. Y nos veremos aquí muy pronto. La historia me rescató la muerte derrotó. Cántelo, Cristo vive.